Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que es la NIF número 10, Estados Financieros Consolidados. Esta norma pues tiene como objetivo dar los procedimientos y procesos para hacer una consolidación de estados financieros. Dentro del objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades. Esto quiere decir que la controladora va a consolidar toda la contabilidad de las entidades subsidiarias o controladas. El alcance. Una entidad es una controladora, presentará estados financieros consolidados. Esto quiere decir que esta norma pues establece todo lo relacionado a la consolidación de los estados financieros consolidados. También esta norma tiene algunas excepciones que podemos encontrar dentro de la norma. También dice que es una subsidiaria. Las excepciones son, es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y por otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, o han informado de que la controladora no presentará. Esto quiere decir que si las entidades no están controladas, pues no aplica la norma. También tenemos sus instrumentos de deuda o patrimonio no negocian en mercado público, ya sea en una bolsa de valores nacional extranjera. Esto quiere decir que sus instrumentos pues no son acciones que cotizan en bolsa, ya sea nacional o extranjera. Otra de las excepciones son no registra sus estados financieros, no está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Esto quiere decir que si una entidad no cotiza en bolsa o no quiere cotizar en la bolsa, no es necesario que aplique esta norma. Un elemento esencial dentro de la norma es la definición del control. Y es que un inversor controla una participada cuando está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Asimismo, también tiene la capacidad de influir en estos rendimientos a través del poder sobre esta. De este texto es bastante importante poder considerar que se desprenden tres elementos importantes del control, como lo es poder analizar el control, el poder que tiene sobre sobre la participada, el inversionista, el rendimiento al cual está expuesto o tiene derecho, así como la vinculación o la relación que puede existir entre el poder que tiene el inversor sobre la participada y el rendimiento que puede obtener. Para poder definir un poco en cuanto al primer elemento que hablamos, como lo es el poder, podemos definir tres aspectos a grandes rasgos, como lo son los derechos sustantivos. Para poder, digamos, conocer un poco más acerca del poder, la norma indica que para poder evaluar el mismo se debe de considerar únicamente los derechos sustantivos y no los derechos protectores. Una característica esencial de los derechos sustantivos es que deben de ser ejercibles en el presente, de tal manera que para que un derecho sea sustantivo, el tenedor debe de poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho en el presente. Asimismo, también tenemos los derechos protectores. Estos son derechos diseñados para proteger específicamente a los participantes o tenedores de las inversiones dentro de las participadas. Dentro de los derechos protectores se podemos hablar un poco acerca de las franquicias que únicamente se orientan o se enfocan a poder proteger una marca como tal y no la entidad como tal. Además, también existe la segmentación de los derechos de voto. Dentro de esta segmentación encontramos tres grandes grupos que es importante poderlos mencionar, lo cuales son el poder con la mayoría de voto, que es en el caso cuando se cuenta con más de la mitad de las inversiones. De igual manera, la mayoría de los derechos de voto, pero no se tiene el poder. Esto es en el caso de tener la mayoría de inversiones, pero aún a pesar de eso, no se tiene un derecho sustantivo, que es el elemento esencial para poder tener el poder.
y el poder sin una mayoría de derecho a voto. En este caso, las pocas inversiones que puedan tener estos inversionistas tienen un derecho sustantivo, lo cual automáticamente les adjudica el poder sobre la misma. En el segundo ambiente a analizar dentro del control está el rendimiento al cual está expuesto el inversor, en el cual indica que es el derecho a rendimientos variables procedentes de la implicación o la participación que pueda tener dentro de la participada, los cuales pueden ser positivos, negativos o, en otro caso, pueden ser de ambas vías. Para poder analizar la vinculación entre el poder y el rendimiento, es importante, indica la norma, que se pueda identificar cuándo es un principal y cuándo es un agente. El principal es quien toma las decisiones y mantiene el poder de la participada. Sin embargo, la figura de agente indica que es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes, y el principal o principales, y por ellos no controlan la participada. Hay un grupo de pasos para poder determinar cuándo es un agente dentro de la participada, y estos son importantes de poderlos identificar dentro de la misma. Primero, el alcance de la autoridad que pueda tener en la toma de decisiones sobre la participada. Luego, poder analizar los derechos mantenidos por ambas partes. De igual manera, la remuneración a la que tiene derecho de acuerdo con los acuerdos de remuneración. Y por último, también poder identificar o analizar la exposición de que tiene la toma de decisiones a la variabilidad de los montos de rendimiento procedentes de otras participaciones que mantiene con el participado. Dentro de los requerimientos de contabilización que nos abra la norma, tenemos que una controladora va a elaborar sus estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido pues en circunstancias parecidas. En el párrafo 87 de la norma nos habla acerca de que si un miembro de este grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros consolidados para este tipo de transacciones, se deberán realizar todos los ajustes que sean adecuados en los estados financieros del grupo como tal al elaborar los estados financieros consolidados para que se asegure que haya una conformidad dentro de las políticas contables del grupo como tal. Nos habla además que la consolidación de una partida comenzará desde la fecha o el momento que el inversor tenga control sobre la participada y deberá cesar cuando se pierda el control de esta. Dentro de esta consolidación se incluyen los ingresos y gastos de una subsidiaria, los cuales deberán basarse en importes de los activos y pasivos que estén reconocidos en los estados financieros consolidados en la fecha de la adquisición. Es decir, que si el activo no ha sido registrado, no ha sido reconocido a la fecha de la consolidación, no se van a incluir. La norma nos da como ejemplo un gasto por depreciación. ¿Por qué el gasto por depreciación? En este caso debe ser el reconocido dentro del estado de resultados integral consolidado después de la fecha de adquisición y se va a basar en los valores razonables de los activos que están registrados al momento de dicha consolidación. También nos habla acerca de que una controladora va a presentar las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera. En este caso lo hará dentro del patrimonio, sin embargo lo va a hacer de forma separada del patrimonio o de los propietarios de la controladora. ¿Qué sucede o en qué momento se pierde el control? Cuando una controladora pierde el control dentro de una participada. Alexis, ¿puedes cambiar de diapositiva, por favor? Cuando una subsidiaria pierde el control de una, cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, deberá realizar 3 pasos importantes. El primero de ellos es que deberá dar de baja todos los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado financiero consolidado. Posteriormente a ello, la entidad deberá reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y deberá ser a su valor razonable. Y cuando se pierda el control y posteriormente se debe
contabilizar dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta, de acuerdo a las NIF correspondientes. Es decir, que no va a aplicar esta norma para poder contabilizar, sino que deberán ser otras normas. También deberá reconocer las ganancias o las pérdidas que se asocien con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. En este caso, la entidad deberá atribuir al estado del periodo y de cada uno de los componentes de otro resultado integral a los propietarios de la controladora. Por ejemplo, cuando no se pierde el control totalmente, sino únicamente hay un cambio en la proporción mantenida por participaciones no controladoras, en este caso una entidad deberá ajustar los importes en libros de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar los cambios dentro de las participaciones de esta. La determinación de si una entidad constituye una entidad de inversión. Acá, para poder determinar esto, la norma nos da unos puntos a considerar. Que si estas entidades obtienen fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversión. Es decir, de dónde estas entidades obtienen sus fondos de inversión. También otro punto a considerar es que si la entidad se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente el de la inversión, es decir, que la entidad no utilice esos fondos captados para otros fines, ¿no? Sean netamente para inversión, y que mida y evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. También nos proporciona unas características a considerar para poder determinar esto. Una de ellas es si tiene más de una inversión. Otra es si tiene más de un inversor. La otra que hace mención la norma es si tiene inversiones que no son partes relacionadas de la entidad, es decir, un tercero. Y si tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. La ausencia de cualquiera de estas características no impide necesariamente que una entidad sea clasificada como una entidad de inversión. Es decir, si estas características alguna no la tiene la entidad como tal, eso no es un punto para descalificarla como una entidad de inversión. Entidades de inversión a excepción a la consolidación, es decir, cuando las entidades son de inversión, pero por ciertas características hacen una excepción a poder consolidar su información. Uno de los puntos que la norma nos hace referencia es que medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado, y nos refiere a la NIF 9. Si tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, esta deberá consolidar las subsidiarias y aplicar la NIF 3 para la adquisición de las subsidiarias de este tipo. Y una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladoras, a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Compañeros, esta fue nuestra exposición de la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Esperamos que sea de su utilidad.